¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bendiciones a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les comparto un poquito para los que no conocen de qué se trata este canal. Trato de explicarles y compartirles mi bonita experiencia de conversión a la religión católica que tuve hace 4 años durante lo más alto de la pandemia aproximadamente, junto con mi familia, y de lo bonito que ha sido recorrer este camino también muy difícil, y para compartirles todo lo que Jesús nos ha ido enseñando y hemos ido estudiando y aprendiendo a través de estos años. Muchas gracias. Hoy veremos el segundo capítulo de la vida de la Beata Concepción Cabrera de Armida, fundadora de las Obras de la Cruz, y de cómo Jesús conservó su pureza durante toda su niñez, adolescencia e inclusive durante el matrimonio. Y también se habla de el golpe durísimo que sufrió cuando era joven y que fue lo que cambió su vida y empezó su conversión. Espero que te guste. Como preámbulo al capítulo, quiero hablarles de lo que Jesús nos dijo hace 2000 años en su paso por la tierra. Sean como niños. Quiero que cierres tus ojos y recuerdes cuando tenías aproximadamente 7 o 8 años de edad y te transportes en el tiempo más o menos a esos años, cuando eras un niño pequeño o niña. ¿Y cómo éramos? Éramos inocentes, puros, amorosos, nada nos preocupaba. Recuerda como un cuento que te leía tu mamá, una sonrisa, una caricia, la mínima cosa te hacía feliz. Y confiábamos ciegamente en nuestros papás, en lo que nos decían, en lo que nos daban de comer, en todo lo que nos prometían, sin desconfianza ni nada. Éramos totalmente inocentes y buenos. Éramos niños, cuando menos nosotros, las personas más o menos de mi edad. Imposible que hubiéramos visto algo impuro, me refiero de la carne, algo impuro, alguna fotografía, alguna imagen. Imposible aún también tener algún mal pensamiento, me refiero a hacerle daño a alguien, a querer perjudicar a alguna persona, hacer un acto con algún dolo. Fíjense, pasan los años, las décadas, y nuestra alma ya no es esa misma alma que Dios Padre nos dio cuando nos creó y que todavía la teníamos prácticamente intacta a los 7, 8 años, 6 años, 7 años de edad, igual de limpia, igual de blanca, por decirlo así. Ahora ya nuestra alma está sucia, corrupta, desconfiada, triste, desamparada, desanimada. Si pudiéramos verlo, tal vez nuestra alma a lo mejor sería negra y de humo, ¿verdad? Ya no se parece a esa alma de niños que Dios nos regaló. A eso se refiere Jesús cuando decía, sean como niños, y se refiere a que sigamos siendo como niños aún aunque tengamos 100 años de edad. Gran parte de la conversión es eso, limpiar nuestra alma, convertirla nuevamente a lo que era cuando éramos niños. ¿Cómo pretendemos, lo peor aún, ni siquiera pensamos en regresar a la casa del Padre, a regresar al paraíso con Él? No podemos regresar con esta alma negra, totalmente corrupta, ya irreconocible. Fíjense, y lo más grave es que no nos tomamos el tiempo ni siquiera para ver nuestra alma. Estamos inmersos en el mundo, en las distracciones, en el teléfono, en la tele, en todo lo que nos venden. No nos tomamos el tiempo para limpiarla, para curarla, para que vuelva a ser esa alma bonita de niño. Y obviamente, pues entre más limpia esté, pues más tienes contacto y más te ilumina Dios. Más te va enseñando, más te va mostrando de su forma de ser y de cómo irnos curando realmente a través de su Espíritu Santo y de su misericordia. Entonces, de eso se trata la pureza, de tratar de tener nuestra alma pura como la de un niño, ¿verdad? Y de eso se trata gran parte de la conversión y este capítulo. Espero que te guste y te deje algo. Muchas gracias por vernos. Bye. El cuento de nunca acabar. Allí estaba yo de pie, tratando de alcanzar la rejilla del confesionario. Era la primera vez que me confesaba.
Ave María Purísima, diga sus pecados. Mis pecados eran los de cualquier niña de 7 o 8 años. Me enojaba con mis hermanos, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, tomaba el dulce o la fruta sin permiso, decía mentiras. Pero no recuerdo quién me aconsejó que dijera unos pecados muy graves, y eso fue lo que acusé. ¿Cómo se extrañaría el sacerdote de oír tamaños atentados a la ley de Dios, que sacó la cabeza para ver a semejante pecadora y luego me dejó de penitencia 4 rosarios? Yo seguía confesándome con la mayor alegría, aunque no había hecho la primera comunión. Una vez el confesor me preguntó: ¿Es usted casada? No, padre. ¿Es usted doncella? No, padre, volví a contestarle, porque yo sabía que las doncellas eran como damas de honor de ciertas señoras elegantes. Si no es usted casada ni doncella, pues ¿qué es usted, entonces? Soy Concha Cabrera, le contesté, porque no hallé yo qué sería. Pobre padre, conmigo tan guaje. Recibí la primera comunión de manos de mi tío Luis, en el templo de San Juan de Dios, el día que cumplí 10 años, fiesta de la Inmaculada Concepción. Me inundaba una inmensa alegría y el gusto por mi vestido blanco. Todo lo blanco, todo lo limpio, me ha encantado siempre. Comulgaba con la frecuencia que me permitía el confesor, pues en esos tiempos muy pocas personas comulgaban diariamente. Era feliz recibiendo la Eucaristía, sentía que era una necesidad indispensable para mi vida. Me gustaba mucho rezar, aunque no sabía ni cómo, por más que preguntaba. No me decían. Rezaba en mis pequeños apuros de niña o cuando me regañaban. Me escondía en la recámara para platicar con los ángeles o me subía a la azotea de la casa para mirar al cielo. Al acostarme por la noche, tomaba en las manos el crucifijo y lo besaba. El campo, los pájaros de colores, las puestas del sol, las cañadas cubiertas de árboles, la sierra de las mesas de Jesús. Yo iba por esos caminos cantando alabanzas a la Virgen María y bendiciendo a Dios por tantas cosas bellas. Pensaba cómo podría yo vivir entre aquellos montes para hacer oración y penitencia, sin que nadie me viera. Encerrada en la biblioteca de mi tío, pasaba largas horas entretenida en la lectura del año cristiano. Lo que más me impresionaba era lo que ahí decía de las penitencias de los santos. Tenía ganas de morir mártir, pero nunca encontraba quien quisiera martirizarme. Entonces, en el patio empedrado de la casa, caminaba de rodillas hasta sangrarme o me encajaba en el estómago los cuchillos de la mesa. Vamos haciendo penitencia. Invité un día a mi hermano Primitivo, pero que nadie lo sepa. ¿Penitencia? Sí, vamos a la azotea. Ahora pégame fuerte con esa disciplina y luego yo te pego. Me imagino que se refería como a un chicote con el que se le pega a los caballos. Prohibido quejarse. Lo hacemos por Jesús. Aunque sea feo que yo lo diga, siento que nada impuro ha manchado mi alma, a pesar de aquella amiga que por ser pariente frecuentaba la casa y cuyas conversaciones y consejos no eran nada buenos, a pesar de haber oído tantas cosas que los mozos de las haciendas platicaban. Siempre que oía algo menos puro, mi corazón temblaba y me retiraba. Ese instinto de huir lo sentía de manera imperiosa e irresistible. En el acto, una esponja, como la que usábamos en el colegio para borrar la pizarra, borraba de mi mente todo aquello. Nunca he tenido malicia, siempre he visto las cosas con sencillez. Mis hermanos se reían de mí. ¿Se han fijado en la mala suerte de Concha? Todo le sale mal. Si va a estrenar un vestido, la costurera no lo termina a tiempo. Si compra alguna cosa, luego no le gusta. Si desea complacer a una visita, no lo logra. Si quiere salir de paseo, llueve, y eso que nunca llueve en San Luis. Al principio me dolían las bromas de mis hermanos. Después comprendí que Dios quería humillarme para que desconfiara de mí misma
y evitara la vanidad y el orgullo. Así ya no me dolía sentirme inferior a mis hermanos. Lo más dulce de mi infancia fue un sueño, una visión. ¿Qué sería? Estaba yo sentada en el suelo y vi a Jesús con una túnica de terciopelo morado que reclinaba su cabeza sobre mis faldas. Yo acariciaba su frente, jugaba con su pelo rizado. Él me veía con unos ojos entre azules y verdes como el mar. Después de tantos años, tengo grabada esa mirada en el fondo de mi alma. Pero ay, mi infancia se iba para siempre. Ahora sí, aunque tengas 13 años, tienes que vestirte de largo, me ordenó mamá. ¿Quién te lo manda a estar tan desarrollada? Había sido tan feliz de niña que me horrorizaba ser grande. Me enfermé de la pena. Tuvo que venir el médico a recetarme unos polvos, unas cucharadas, pasear a caballo. Eso más que nada le servirá para distraerse, diagnosticó el médico. Pasear a caballo por estas calles estrechas, soleadas, por la anchurosa y larga calzada de Guadalupe, bordeada de árboles. Detenerse a mirar esta fuente circular, la caja del agua o la conservera, de tan fino dibujo que parece un objeto de porcelana para el tocador. Dicen que es una de las obras más bellas del arte neoclásico en México. Pasear más allá hasta el río Españita, hasta el acueducto de la Cañada de Lobo, donde se olean los cerros. Desde los balcones de las casonas, los jóvenes se asomaban. Mira qué caballo alazán trae la señorita. A mí lo que me gusta es la señorita, qué guapa, la cara ovalada, un gracioso tupé sobre la frente, las cejas lineales, recta la nariz, los grandes ojos de un azul tierno, adolescente y fresco. Oye, qué bien monta. ¿Quién será la amazoncita? Lo que es yo mañana le hago la corte. En uno de los paseos a caballo me vio por primera vez Francisco Armida. Un día que paseaba por la Alameda, venía también a caballo en su predilecto caballo blanco. El general Carlos Díaz Gutiérrez, que era el gobernador del estado, se detuvo a saludarme, colmándome de elogios y cumplidos. A ver en qué otra ocasión tengo el honor de verla, señorita. La ocasión llegó al día siguiente y al otro día. Por el rumbo que yo tomara, se me aparecía el señor gobernador, el pecho reluciente de medallas. Lo que pasa es que te anda pretendiendo, me advirtió mi hermano Manuel, que me acompañaba en los paseos. Yo no hallaba de qué platicar con el señor de tanto cumplimiento. Don Carlos, estoy leyendo un libro muy hermoso. ¿De qué trata, señorita? El libro se llama Aladino y la lámpara maravillosa. Se lo voy a contar. Y se lo conté con 3 paseos. El gobernador hubiera querido que fuera el cuento de nunca acabar. 22 pretendientes y una novia. 1, 2, 3, 4, contaba yo los pretendientes que había tenido. Fueron 22, casi todos ricos, dueños de prósperas haciendas, de bellas casonas de 2 patios. Hubo uno tan decidido que habló formalmente con mis papás para comprometerme. Ellos se limitaban a aconsejarme, nunca coartaron mi libertad. Yo no quise corresponder más que a Pancho, aunque mis amigas me insistían en que no era rico ni de mi posición social. Lo prefería a todos los demás por bueno y trabajador, por correcto y respetuoso. Jamás abusó de mi sencillez. Le escribía con frecuencia en hermosos pliegos de lino, tratando de hacer mi mejor letra. Desde la primera carta le hablé de Dios, de la Santísima Virgen, de sus deberes religiosos, de que frecuentara los sacramentos. Él me regalaba oraciones, poesías devotas. Un día me trajo el Kempis en un lindo estuche de carey y a veces me enviaba una caja de marrón glacé, uno de mis dulces favoritos. No me inquietaba ni mi noviazgo para ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las 2 cosas.
El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Todos los días iba a comulgar y después a verlo cuando pasaba a su trabajo. Me adornaba y me componía solo para gustarle a él. Si asistía a las fiestas, era con el único fin de verlo. Por eso ya no me rehuía cuando mis papás me llevaban a tertulias donde nos entreteníamos con juegos de salón, o a los bailes reglamentarios de la lonja, como el del carnaval en que lucíamos unos lujosos trajes estilo Luis XV, o el baile de los compadres en que las muchachas tirábamos al azar uno de los listones que pendían del candil donde venía el nombre del joven, que sería el compadre de cada una. Pancho sabía que por mi afición a la música iba con mayor gusto al Teatro Alarcón que construyó el famoso arquitecto Eduardo Tresguerras, con la original bóveda casi plana. Allí gozaba de las óperas italianas, las compañías dramáticas, los conciertos del compositor potosino Julián Carrillo. Cuando mi tío Francisco de Paula se casó en San Agustín, María Hernández cantó una bellísima Ave María que compuso expresamente para ella Julián Carrillo. Extrañaba a Pancho cuando pasábamos temporadas largas en la hacienda. Ahora releo lo que escribo a mis 17 años. Historieta de una muy práctica familia, donde narro aquellos días felices en que estuvimos en Peregrina de Abajo. Como Pancho no podía compartir conmigo tantas dulces alegrías, sacaba su retrato para que viera la casa con su huerta junto al río, el molino de piedra para hacer mezcal, la capilla de vigas con 2 graciosas torrecillas. Su retrato me acompañaba cuando remábamos en el estanque y volaban los patos asustados, cuando a caballo recorríamos los alfálfares, los potreros lejanos, o nos íbamos a pie bajo unas gruesas nubes cortando girasoles, maravillas, estrellitas, pie de pájaro, jarritos, alfombrillas, hiedras azules de un azul añil. Pero qué bueno que Pancho no estuvo cuando aquel susto que me dio un caballo en Jesús María. Fue en 1879. Había muchas visitas que deseaban salir al campo a caballo. No quedaba para mí sino uno muy mañoso. Era un frisón muy bonito, pero no sabía llevar mujeres, no estaba impuesto a la albarda. A poco andar se clavó a los reparos y allá voy de cabeza, quedando con el pie izquierdo atorado en el estribo sin poder sacarlo. Estábamos en un potrero de surcos de maíz. El caballo se desbocó, me arrastró buen trecho sin que nadie pudiera detenerlo, porque corría más. Como yo había quedado abajo de él, me caí en las patadas sobre el cuerpo, dejándome estampadas las herraduras. No sé cómo no me estrelló la cara. Al saltar una cerca de magueyes y nopales, me aventó al suelo mientras seguía corriendo vuelto loco. Toda golpeada, la ropa hecha pedazos, un brazo lastimado, me llevaron en camilla a la hacienda. A los 8 días estaba mejor. «Anda, Concha, a montar caballo», ordenó papá. Con permiso de mis papás, que desde un principio probaron el noviazgo, Pancho venía a verme a casa, pero nunca en viernes, como un sacrificio que ofrecíamos al corazón de Jesús. Me contaba que su papá, don Ildefonso Armida, había nacido en Jerez de la Frontera, en España. Su mamá, doña Petra García, en Cadereyta, muy cerca de Monterrey, donde él había nacido en 1858. Tenía 8 hermanos. Cuando andaban en los 9 años, la familia se vino a radicar a San Luis. Por eso él se sentía tan potosino como yo. Trabajaba de empleado en el comercio El Moro de los señores Manrique de Lara, que lo estimaban mucho. Otras veces me comentaba las noticias más interesantes, como aquella de 1892. «Concha, te traigo una nueva. En toda la ciudad no se habla más que de un aparato llamado teléfono, con el cual, según dicen,
Se puede hablar desde lejos con otras personas sin necesidad de levantar la voz. Hablar desde lejos. De lejos nos llegó la noticia aquel 15 de septiembre de 1883. Un peón de la hacienda vino a decirnos de improviso que en Jesús María acababa de matarse mi hermano Manuel. ¿Cómo, Dios mío? Mamá se arrodilló a rezar. ¿Sabrá usted, don Octaviano, que esta mañana llegó a la hacienda don Francisco Cayo a visitar a Manuel? Manuel lo detuvo para que comieran juntos y al acabar de comer don Francisco se levantó, luego volvió a sentarse para tomar el café y en ese preciso momento el gatillo de la pistola que llevaba en el cinto se le atoró en la silla y disparó. La bala entró por la mejilla de Manuel y le atravesó el cráneo. Llegamos a Jesús María a las 10 de la noche. Jesús María es una hacienda muy bonita que todavía es propiedad de las Obras de la Cruz, que está como a 40 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Los peones con rostros sombríos, las mujeres envueltas en su rebozo, rodeaban el cadáver de Manuel, que todavía manaba sangre de la cabeza. Don Francisco, desesperado en un rincón, Primitivo, mi hermano, que había presenciado la tragedia, caminaba nervioso en la azotea sin querer bajarse, a pesar de los rayos y truenos de una tempestad que se había desatado en esos momentos. Mis papás lloraban como locos, pero conformes con la voluntad de Dios. ¿Cómo sufrí, Dios mío? Quería tanto a Manuel. Siempre he sufrido mucho por lo querendona. Tengo muy pegajoso el corazón. Ese ha sido uno de mis mayores martirios, por más que en la apariencia parezca fría e indiferente. Aquel golpe fue tan cruel, fue tan saludable para toda la familia. Allí nació la vocación de mi hermano Primitivo para la compañía de Jesús. Su hermano fue sacerdote. Y en cuanto a mí, tan disipada y divagada, la muerte de Manuel vino a cortar la corriente del mundo, bailes y teatros en donde yo andaba. Volví con el luto a darme más a Dios, a vivir más cerca de Él, desprendida de cuanto llevaba a las vanidades de la tierra. Sin embargo, no era solo Dios quien llenaba mi corazón, era Pancho y Dios. Tu esposa será como vid fecunda. Qué honor tener a su señoría en esta casa. Mis papás se adelantaron a besar la mano del señor canónigo Francisco Peña, a quien mucho estimaban por su rectitud y austeridad, oriundo de Santa María del Río. Era entonces el penitenciario de la catedral, dedicado a su ministerio y a la investigación histórica. Preparaba un libro sobre la historia de San Luis Potosí, que sería el primero en su género, elaborado con el método y rigor con que él escribía. No me agradezcan la visita, ya se imaginan el asunto que me trae. Como ustedes saben, Conchita se confiesa con este servidor. Yo le he aconsejado que, después de casi 9 años de noviazgo con Pancho Armida, es conveniente que se case, puesto que ambos se quieren y se conocen lo suficiente. Dios los ayudará a formar un hogar cristiano como el de ustedes. Por eso vengo ahora en nombre de la familia Armida a pedir la mano de su hija. Mamá no pudo contener el llanto. Papá me preguntó: ¿qué dices tú, Concha? ¿Estás dispuesta a casarte? Sí, papá, tú sabes que quiero a Pancho porque es muy bueno. Si esa es tu decisión, nosotros estamos de acuerdo. Solo que suplicamos un plazo de 6 meses para la boda. Ya su señoría tendrá la bondad de comunicarlo a los señores Armida. Era el mes de marzo de 1884. Estaba yo segura de mi elección al matrimonio, no solo porque nunca oí hablar de la vida religiosa ni de las excelencias de la virginidad. Dios me quería esposa y madre. Yo lo anhelaba también, así por el amor que profesaba Pancho como por el vivo deseo de tener muchos hijos que amaran a Dios más y mucho mejor que yo. Pensaba además que en el matrimonio tendría mayor libertad para hacer mis penitencias. No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. A medianoche me levanté a rezar la hora de 15 a la Santísima Virgen para consagrarle mi hogar.
Así llegó el día de mi boda, el 8 de noviembre de 1884. A las 6 de la mañana, Pancho y yo fuimos a comulgar al templo de San Juan de Dios, pues entonces los novios comulgaban antes de la misa nupcial. Mamá y mis hermanos me ayudaron a ponerme el vestido blanco. Te queda como pintado, Concha. Me arrodillé ante mis papás para pedirles la bendición, que me dieron entre lágrimas. Mis amigas me platicaban que el día de su boda no cabían de gusto. Yo, en cambio, sentía una tristeza interior, un no sé qué, de miedo, un sufrimiento increíble. Cruzaba por mi alma como nubes negras y decía para mí misma, ¿me arrepentiré? ¿Por qué en vez de sentirme dichosa algo oprime mi corazón? Me hice ruido para distraerme y me fui al altar. Llegamos en carruaje al Templo del Carmen, uno de los monumentos más espléndidos del arte barroco del país, donde sería la ceremonia a las 8 de la mañana. En el atrio estaba toda la sociedad potosina, así por la simpatía de que gozaba mi familia, por la expectación de verme vestida de novia. Se ve guapísima, comentaban los invitados. El vestido es precioso. Remata en un amplio olán. Mira el tocado de azares. Mira el tocado de azares. Es una lluvia de azares que le cae desde la frente y el velo como un torbellino de gasa, y los magníficos aretes y la cruz de brillantes al cuello, Pancho de riguroso frac, los espesos bigotes de moda. Cuajados de flores blancas llameaban los retablos dorados del templo. La portada de los arcángeles que da acceso al camarín de oro de la Virgen vibraba al golpe de la luz con sus formas retorcidas, sus quiebros caprichosos entre estalactitas y alas de ángeles, la portada más fastuosa de América. Mi tío, el padre Luis, ofició la Santa Misa que oímos con mucha devoción. Tu esposa será como vid fecunda, tus hijos como renuevo de olivos alrededor de tu mesa. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites. El amor no pasa nunca. La orquesta preludiaba la marcha nupcial. Salí del templo del brazo de mi esposo. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Estuvo animadísimo el banquete celebrado en la quinta de San José. Después que el canónigo Anastasio Escalante pronunció el brindis, me acerqué a Pancho sin que nadie más me oyera. Te pido dos cosas, que me dejes ir a comulgar todos los días y que no vayas a ser celoso. Te lo prometo, Conchita. Los novios iniciaron el baile en medio de los aplausos de la concurrencia. Media tarde, antes de que terminara la fiesta, me llamó mi hermano Octaviano. Vámonos de una vez. Los voy a llevar a su casa antes que mamá se dé cuenta, así le evitaremos la pena de la despedida. Salí callada y llorando. Aunque Pancho me consolaba, yo sufría mucho por ir sola con él. Llegamos a nuestra casa situada en la calle de la Cruz, hoy 5 de mayo, muy cerca de la Plaza de Armas. Estaba toda iluminada y llena de rosas blancas. Ya me había platicado que la casa era una tacita de plata, que Pancho la había arreglado cuidando con esmero todos los detalles. Ven, Conchita, para que conozcas pieza por pieza. Mira los muebles, los candiles, la vajilla. ¿Qué te parece? Pancho estaba feliz. Yo, en cambio, no cesaba de llorar. Mi esposo era todo un caballero, recto y honrado, inteligente y trabajador, sencillo y metódico, muy hombre de hogar, correcto en el vestir, fino en el trato, sensible a cualquier desgracia. Conmigo fue siempre respetuoso y cariñoso, aunque yo nada valía. Dejaba que eligiera mi gusto cuando hacíamos alguna compra. Me platicaba de sus negocios, tomaba mi opinión. Nunca leía lo que yo escribía, a veces me encontraba escribiendo mi cuenta de conciencia.
Su cuenta de conciencia era como un diario que escribió durante toda su vida, donde cuenta todas las revelaciones de Jesús. Son cosas del espíritu que tú dices, Concha, y no entiendo nada de eso. Le gustaba verme elegante porque yo vestía de lo más sencillo. Adórnate, Concha, dirá la gente que yo no te doy dinero. Pero ya ves cómo son erróneos los juicios de los hombres. Nunca quería ir solo a las fiestas, tenía que condescender con él y acompañarlo al teatro y a los bailes, aunque yo procuraba tenerle todo en casa para que no buscara diversión fuera. Me cansaba mucho el mundo. Un día íbamos a un baile porque en San Luis se acostumbraba mucho a bailar. Se dio cuenta que me estaba arreglando sin luces ni espejo. Válgame Dios, Concha, no pareces mujer. Convéncete, Pancho, quedo igual de fea con espejo que sin espejo. Claro que teníamos las dificultades normales de cualquier matrimonio. Pancho era muy violento, pero igual que la pólvora. Luego pasaba el fuego y se contentaba. Con el tiempo cambió tanto que hasta su mamá y sus hermanas se admiraban. Era la gracia de Dios y el continuo limarse con el pobre con esta lija y duro pedernal. Cuando se disgustaba yo guardaba silencio o de rodillas le pedía perdón por mis imprudencias y faltas de tino. Era algo celoso. Alguna vez me habló golpeado, como decimos los mexicanos. El problema se agravó porque no faltó quien me calumniara a mi honra. Me vi en situaciones tirantísimas con esa persona que, aunque buena en el fondo, y tal vez sin pensarlo, daba ocasión a celos e historias de esta clase. Mi suegro siempre me estimó, hacía mucho que no frecuentaba los sacramentos y a fuerza de rogarle logré que se confesara. Mi suegra me confesó que no me quería nada. Fui conquistando poco a poco su afecto al grado que después me defendía con mi marido, me buscaba, yo le hablaba de Dios, le explicaba algunas meditaciones como podía y como era un alma tan buena, solo que sin cultivo, todo le caía bien. Mis cuñadas me juzgaban como una mujer inútil, hipócrita y de mal gusto. Nada de lo que yo hacía les agradaba, con el agravante de que algunas veces mi marido les daba la razón. Yo procuraba alabarlas siempre, y si tenía algo que sentir de ellas, jamás se los decía a mi esposo, no por virtud, sino por conservar la paz. Aunque todo se lo ofrecía al Señor, que me brindaba ocasiones de humillarme a montones y servir de suelo en donde todos pisan. Mi confesor nunca me dejó besarle los pies como yo quería, para machucar mi orgullo. El amor disculpa sin límites, espera sin límites.